Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos estés visualizando. El día de hoy vamos a abordar el tema panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de políticas públicas. Como introducción, en este artículo analizaremos la educación mexicana a partir de las políticas públicas. Podremos detectar si ha sido funcional la reforma educativa o el Plan Nacional de Educación. También podremos analizar el resultado obtenido de evaluaciones de maestros y alumnos. De igual manera, podremos evaluar si el manejo de los recursos para facilitar el logro de una educación de calidad ha sido positiva. También podremos analizar las políticas y decisiones tomadas del gobierno en turno. Vamos a ver los puntos principales como antecedentes, políticas públicas en México, las reformas, un análisis del Plan Nacional de Educación. También vamos a analizar la calidad de educación evaluada por la OCDE. Como subtema tenemos breves antecedentes de la política educativa en México. Como nos decía nuestro antiguo presidente, si no sabemos la historia, tendemos a volver a repetir los errores. Vamos a analizar algunas de las acciones más importantes y precedentes de algunas de las acciones que realizaron algunos de los gobernadores, sean a beneficio o negativamente para la población. Iniciamos con Vasconcelos, que fue secretario de Educación y el cual promueve la educación y sienta una base para elaborar la política educativa como instrumento de desarrollo cultural y democrática. También en 1934 surge una corriente educativa, la cual es la socialista, la cual su finalidad era tener iguales oportunidades a todas las personas. De igual manera, en 1959 a 1970 se lleva a cabo el primer plan nacional, el cual se llamó Plan de 11 años, a través de López Mateos. Y este logra el crecimiento del gasto en la educación y expansión de la educación primaria, dando libros gratuitos. De 1970 a 1976, el presidente Luis Echeverría crea más escuelas del nivel medio superior y superior y autoriza la Ley Federal de la Educación y la creación del INEA y del CONACYT. En 1978 se descentraliza la SEP. También en los 80 las reformas efectuadas de primer, segunda y tercera generación. En 1988 a 1994, Salinas de Gortari reforma el artículo 3 de la Constitución e instituye la Ley General de Educación. En 1992 aprueba ANMEP, donde dice que otorgará a la educación la mayor prioridad de gasto público. En 1994 al 2000 se le da continuidad a la ANMEP, a la educación básica. También hubo un aumento a la cobertura de la educación y la eficiencia. La reforma educativa en primaria, la renovación de libros de textos gratuitos, se impulsa también proyectos innovadores, fortaleciendo áreas de lectoescritura, matemáticas, ciencias y la gestión escolar. También dice que surge el programa para el mejoramiento del profesorado, PROMEP, que actualmente es PRODEP, y se incluye a México en la participación internacional. En 2001 al 2006 se elabora un documento llamado Base para el Programa Sectorial de Educación, el cual trata de guardar un equilibrio entre la continuidad y cambia a reconocer los logros de las políticas anteriores y realiza cambios drásticos en el sistema educativo. Del 2007 al 2012, el objetivo fue incrementar la calidad de la educación, reducir la desigualdad social, también fomentar la competencia y el aprovechamiento. Del 2013 al 2018, el objetivo fue elevar la calidad de la educación con equidad de género. Y se modificó la Ley General de Educación y se crearon dos leyes generales. Como podemos ver en todo el transcurso de estos años, hemos visto cómo los presidentes han ido tomando decisiones a favor de la educación.
y los resultados han sido beneficiosos o negativos, pero se ha tomado en cuenta la educación, se le ha dado una prioridad y se ha tratado de beneficiar a toda la población. Vamos a analizar el subtema políticas públicas en México. Dice que Merino lo define como la intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público. Bueno, si hablamos de políticas públicas, hablamos de soluciones dadas a las problemáticas públicas por personajes que se encuentran en ese momento en el poder. Para poderle dar una solución a los problemas en la educación, se dice que es necesario que participen los actores principales, o sea, las personas que viven el problema. Hablamos de padres de familia, alumnos, maestros, directivos y supervisores. También hablamos de políticas públicas sobre la selección de los maestros, ya sea por concurso, el aplicar un sistema de evaluación por el desempeño de los maestros. También la capacitación constante, que es fundamental para poderlos evaluar. No podemos evaluar una persona si no la capacitamos. También la separación de cargos, promociones e incentivos en base de los méritos de los maestros. Dice que la calidad de la educación se mide ya sea político, económico, social y cultural. Las políticas públicas son creadas de acuerdo a las necesidades de cada país. No podemos tener la misma política pública en todos los países porque cada país tiene sus problemáticas y sus necesidades. Y a través de las políticas públicas se les da una solución. Dice que para poder implementar correctamente una política pública necesitamos información confiable, o sea, los datos que sean reales, si no, ¿cómo vamos a trabajar? También la credibilidad de los políticos, o sea, si ofrecen la ayuda a los ciudadanos que realmente lleven a cabo esa política pública, que no engañen a los ciudadanos. También de conocimientos especializados y propuestas precisas. Que las personas que lleven a cabo, ¿no?, esas políticas públicas tengan conocimiento de la problemática o del tema que se va a tratar. No cualquier persona puede tratar una problemática si no sabe, si no conoce. ¿Por qué? Porque las propuestas que va a realizar no van a ser las correctas. Ya que de todo esto dependerían los resultados, ¿no?, o efectos políticos, económicos, sociales y culturales. Analizaremos el siguiente subtema, que es las reformas a la Ley General de Educación. Bueno, dice que como reforma educativa del 2013 tiene términos para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros, los cuales son regidos por la Ley del Servicio Profesional Docente, así como la evaluación que lleva a cabo el INE. Hablando de manera general, cada artículo habla sobre la importancia y lo primordial para la educación, ya sea por la responsabilidad de un maestro o de los padres de familia o de los alumnos o las autoridades competentes, ¿no? Siempre velando por la mejora y la calidad de la educación. Hablando de manera general, cada artículo es para beneficio de la educación. Están articulados y se apoyan entre ellos para lograr que mejore, ¿no?, nuestra educación para nuestros niños y niños jóvenes, ¿no?, y ciudadanos del país. Abordaremos el siguiente subtema, que es el análisis del Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018. Dice que este plan busca hacer crecer y desarrollar a todo el territorio nacional. Se proponen como metas a nivel nacional en México la paz, la educación de calidad, la responsabilidad global que tiene y orienta cada demanda ciudadana. También se incluyen estrategias transversales para democratizar la productividad. También que el gobierno esté cerca de las personas, de los ciudadanos, ¿no?, para poder solucionarles sus problemas. Bueno, como conclusión, a partir de todo lo que hemos analizado, podremos ver cómo hay programas, proyectos
muy buenos para implementarlos, ¿no? En nuestro país. Pero hablando a través de las políticas públicas, todo depende de cómo se implementen, ¿no? De cómo se lleven a cabo, ya sea a través de decisiones o a través del recurso público, o cambios de decisiones, de ideas de la persona, ¿no? Que esté en su momento al mando o en el poder. También yo creo, ¿no? Que es muy importante que se implemente realmente como se estructuró, porque si se hacen cambios, se toman atajos, en muchas ocasiones no llegamos a obtener los resultados, ¿no? Que necesitamos. Bueno, como un ejemplo, ¿no? De las políticas públicas, en mi caso personal yo trabajo en un telebachillerato comunitario, una prepa, ¿no? En una comunidad. Yo escuchaba anteriormente al presidente López Obrador que decía, no, hablaba de dignificar al maestro, no al magisterio, que que todos los maestros tenían que ganar más de 16,000, ¿no? Que era lo mínimo. En mi caso personal, yo gano menos, ¿no? Que esa cantidad, ¿no? Yo doy clases en un nivel medio superior, se supone que debería de ganar más, ¿no? Que una telesecundaria, que una primaria, ¿no? Y gano menos. Entonces, en mi caso personal, lo económico sí me afecta, ¿no? Yo tengo que buscar otros trabajos, ¿no? Para poder sostenerme. Este, También, ¿no? En la parte de la formación docente, en mi caso personal, se me ha dificultado, ¿no? Porque yo trabajo en una comunidad, allá no hay señal, como en la ciudad. Sí nos dan cursos. El detalle es que como no hay señal, se me dificulta tomar los cursos. En muchas ocasiones yo he intentado y se me corta a la mitad del curso. Se me dificulta subir las tareas, todas esas cosas, ¿no? Que no tomamos en cuenta, ¿no? En un panorama tan grande, ¿no? Porque, en muchas ocasiones las políticas públicas se enfocan nada más en un cierto tipo de maestros, digamos. Podremos hablar de los maestros de acá de Tuxtla, de la capital de Tuxtla. No tomamos en cuenta a los maestros que estamos tan en comunidades que se les dificulta el acceso, ¿no? Al internet, a la comunicación. En mi caso personal les hablaba, ¿no? Del telebachillerato comunitario. Dicen de una educación digna, ¿no? Una laica y gratuita, donde se nos den los recursos para dar esa educación de calidad. En mi caso personal, yo no tengo un plantel, no tenemos infraestructura, no tenemos un salón propio, nos prestan los lugares. En mi caso personal, yo doy clases en un salón donde hacen sus juntas. O sea que cuando hay juntas, yo me tengo que salir, ¿no? De ese lugar y darles clases abajo de un árbol, en unas gradas, donde el alumno realmente, sí es difícil que se concentre ahora en un lugar donde están pasando carros, está pasando gente, se distraen más, pues no es lo mismo como acá en Tuxtla, donde tienen sus aulas climatizadas, donde tienen su proyector, donde tienen sus computadoras y los alumnos pueden aprender, ¿no? Un poco más, este, porque yo he detectado, ¿no? Cómo los alumnos le restan importancia, ¿no? Allá a nuestra escuela, ¿no? A nuestro plantel, ¿no? Y tiene razón, son jóvenes, hoy en día las innovaciones, ¿no? Los celulares, las computadoras, es lo que les llama la atención y no contamos con eso en mi plantel, pues. Entonces me puedo dar cuenta cómo las políticas públicas en muchas ocasiones, al no saber, al no conocer el contexto, no se pueden implementar, pues. No salen los resultados como tal vez quisieran. De igual manera, el desvío de recursos. En muchas ocasiones el desvío de recursos nos daña negativamente porque, por ejemplo, en mi caso personal, se supone que es bipartita, es estatal y es federal, y solo recibimos el dinero que manda la federación, no lo estatal, lo del estado no lo ponen. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? No sabemos. Y sí nos afecta, pues, a nuestra productividad, ya que sabemos que esta carrera pues es de tiempo completo, ¿no? Tenemos que prepararnos día a día para poder dar clases, ¿no? Sería todo, muchas gracias.